Santiago Guarderas, decano de Derecho de la Universidad Católica del Ecuador, bienvenido a Contacto Directo. Estefi, buenos días, un saludo a los televidentes. Antes de pasar al tema de la comunicación, hablemos sobre lo que estábamos conversando en la entrevista previa. Sus observaciones sobre esa transitoria que ha planteado Alianza País para que la reelección indefinida no aplique para las elecciones del 2017, porque eso sería prueba, a decir del asambleísta que acabamos de escuchar, de que hay una decisión ética del presidente Correa de no querer postularse en el 2017. Mire, Estefi, esa es una trampa que nos están poniendo a todos los ecuatorianos y la verdad es que se quieren burlar de nosotros. Yo quisiera que veamos el dictamen de la Corte Constitucional en dos párrafos que son importantes que la ciudadanía lea. Dice el párrafo que resulta entonces que la limitación a candidatizarse de las personas que han ocupado un cargo público de elección popular y que han sido reelectas por una ocasión comporta una limitación no justificada a los derechos constitucionales de participación que poseen los candidatos que están aspirando a una reelección y el derecho a elegir a las personas. Y líneas más tarde dice, en este orden de ideas, la propuesta de cambio constitucional permite viabilizar un ejercicio pleno e integral de los derechos de participación de los electores, así como la de las nuevas personas que pretendan ser electas. Y en un segundo párrafo, dice la Corte Constitucional ex su dictamen, se colige por tanto que a través de esta propuesta se busca el ejercicio democrático de los derechos de participación en cuanto al derecho al voto sin limitar la facultad de ser elegidos para quienes participen por la reelección por más de una ocasión. En conclusión, la propuesta de modificación garantiza el derecho a los ciudadanos para elegir a sus representantes sin que exista discriminación hacia las personas que desean candidatizarse para un cargo público de elección popular que hayan sido reelectos en virtud de sus derechos constitucionales de participación en la especie a ser elegidos. Mire, Estefi, esto significa que el incluir una disposición transitoria en la cual no se permita la reelección de quienes actualmente están en funciones, para el caso de los presidentes y asambleístas, significa que va a ser una restricción a los derechos de participación y discriminación de estas personas y, como usted conoce, el artículo 106 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales determina que hay un control posterior, por consiguiente, mañana cualquier persona podrá demandar la inconstitucionalidad y dirá que la Asamblea no tiene competencia. Esto es valiéndose de los argumentos que dio justamente la Corte Constitucional en ese dictamen para justificar el tema de las reelecciones indefinidas. Esos argumentos, usted dice, serían contrarios entonces a lo que propone esta transitoria. Pero esta transitoria ha desviado y ha concentrado más bien la atención en la enmienda o en la reforma que se refiere a esto, a las reelecciones, pero aquí se están planteando en ese paquete otros cambios trascendentales también en otros aspectos. Uno de ellos, el convertir al derecho de la comunicación en un servicio público. ¿Por qué un derecho como el de la comunicación, a su juicio, no puede convertirse por sí mismo en un servicio público? Son varias las razones. Yo creo que lo primero que tenemos que señalar es que a través de esta famosa enmienda, que es una verdadera reforma, lo que se está pretendiendo es constitucionalizar aquello que ya está contenido en la Ley de Comunicación, en 3 disposiciones. Y también, fíjese usted, la Corte Constitucional, en un fallo que realmente, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos, lo que hizo es conculcarlos, estableció que esas disposiciones que contienen en la Ley de Comunicación, como la comunicación como un servicio público, es constitucional. Eso demuestra que los asambleístas están claros que esa barbaridad que están pretendiendo incluir en la reforma no tiene sustento constitucional, no tiene legitimidad y está en contra de los estándares internacionales de los derechos de la libertad de expresión. Justamente, si ellos estarían convencidos, no habría razón para que, existiendo en la Ley de Comunicación 3 normas que definen a la comunicación como servicio público y un dictamen que declara que esas normas son constitucionales, se haga este cambio. Pero el tema del en la derecho, Constitución. el siendo la comunicación un derecho, vale recordar algunos
antecedentes. Hay 3 generaciones de derechos humanos. Esto tiene su origen en la Revolución Francesa. 3 principios de los que se hablaba en ese entonces: libertad, igualdad y fraternidad. Los de primera generación son los derechos que se conocen como civiles y políticos y se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio de estos derechos. Ahí está, por ejemplo, el derecho a la libertad, a la expresión. Es decir, para que se puedan ejercer libremente estos derechos, el Estado no tiene que meterse. Cuando se convierte la comunicación en un servicio público, ¿se abstiene el Estado de interferir o se justifica así su intromisión? Sí, lo que usted señala es verdad, esa clasificación ya ha sido superada, ahora hablamos siempre de derechos constitucionales, ya no de primera, segunda y tercera generación, pero lo que es verdad, que el derecho a la libertad de expresión es un derecho civil y por consiguiente la posición del Estado no es la intervención, sino más bien el respeto, la abstención. Y por esa razón, la posición que tiene que tener el Estado es de no hacer frente a ese derecho. El convertir a la comunicación determinaría que el titular, quien se reserva el manejo de la comunicación es el Estado. Los quieren cubanizar, quieren que la información solamente tenga un canal, una vía, que es el que ocurre en Cuba, como es la Granaza. Porque recuerde usted que el servicio público está sujeto a varias disposiciones de la Constitución Política del Estado, en donde se establece que los servicios públicos y su provisión responderán a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficacia, responsabilidad, universalidad y otros que están contenidos en el artículo 314 de la Constitución. Pregunto, ¿cómo se va a cumplir el principio de uniformidad? Significa que todos los medios incautados que tiene el Estado y los que sigue comprando y los medios privados solamente van a poder funcionar a través de un acto administrativo, una concesión por parte del Estado que va a establecer parámetros a efecto de tener un control sobre la comunicación social. Bueno, justamente sobre estos conceptos conversábamos la semana pasada con la asambleísta por Alianza País, Soledad Buendía, y escuchemos lo que nos dijo. Decirles a los ciudadanos y a usted que la comunicación seguirá siendo un derecho. Los derechos se ejercen a través de servicios públicos. El derecho a la educación, el derecho a la salud se ejercen a través de los servicios públicos, pero la libertad de expresión es otro tema, es parte de un ejercicio de derechos. La comunicación debe ejercerse como un derecho que además permite el ejercicio de otros derechos. Necesitamos tener servicios públicos, privados, estatales o comunitarios para poder ejercer los derechos. En la comunicación justamente es lo que se está planteando a nivel constitucional, ya en la ley de comunicación se lo establece. Entonces, doctor, primero una diferenciación. Según los mismos tratados internacionales, para los derechos civiles y políticos hay libertades individuales, por ende, abstenciones del Estado para que esas libertades existan, como la libertad de expresión. Luego están, por ejemplo, los derechos sociales y económicos, ahí sí como el de educación, salud, a los que se refiere el asambleísta. Hay prestaciones que obligatoriamente tiene que dar el Estado para que se puedan ejercer y entonces el Estado tiene que intervenir. ¿Se están distinguiendo unos derechos de otros? De ninguna manera, es una barbaridad lo que ha dicho el asambleísta Buendía. Fíjese usted que dice que los derechos se ejercen a través de los servicios públicos. Eso significa que todos los derechos que tiene la Constitución deberían ser servicios públicos. Y segundo concepto, confunde el concepto de servicio público comunicación con el derecho a la comunicación. Yo tengo derecho a expresarme, yo tengo derecho a recibir todo tipo de información a través de todos los medios posibles. Pero es muy distinto quién presta el servicio a la comunicación, que lo puede hacer un público, un privado, un comunitario. Entonces no hay cómo confundir el agua con el aceite. Lo que se está pretendiendo a través de eso es simplemente que quien tenga el control de la comunicación sea el Estado. Quieren que solamente se escuche una verdad que es la verdad del Estado y eso atenta contra nuestros derechos fundamentales que son propios de la dignidad humana. El artículo 314 de nuestra Constitución al que usted hacía referencia dice que el Estado será el responsable de la provisión de los servicios públicos. Habla del agua potable, riego, saneamiento, energía eléctrica, vialidad. En estos se quiere incluir a la comunicación y dice también que el Estado establecerá su control y regulación. Entonces, si la comunicación pasa a ser un servicio público, nos están diciendo, usted puede ejercer el derecho a la comunicación, pero con autorización del Estado, con control y regulación del Estado. En la práctica, ¿qué implicaría un cambio de esa magnitud? Ahí justamente está la diferencia, Estefi. No es que va a ejercer el derecho, sino
La comunicación se va a prestar a través del Estado, a través de empresas del Estado, y si usted quiere hacer comunicación, entonces venga, firme un contrato de concesión, pague unas tarifas y sométase a estas reglas. Si es que usted incumple con una disposición que yo la ponga, usted sale, termina el contrato y ya no puede hacer información. El derecho a la comunicación, que es distinto, es la posibilidad que yo tengo como individuo de dar a conocer mis ideas, mis posiciones, y que la ciudadanía escuche, y asimismo poder recibir por todos los medios posibles todo tipo de información para poder yo crear mi propio criterio y dar mis opiniones y formar mi posición. Eso permite que haya un libre flujo de ideas y permite que la democracia se profundice. En el momento en que nosotros ponemos estos cortapisos, lo que estamos haciendo es que no vamos a ser un país democrático, estamos a lo que quiere el gobierno, un país autocrático con un caudillo que simplemente quiere que le aplaudan los ecuatorianos frente a todas las barbaridades que viene haciendo. Esa es la opinión de Santiago Guarderas, decano de Derecho de la Universidad Católica del Ecuador, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, Steffi, muy gentil.